Y comenzamos con el espacio de las noticias sobre el mercado Forex y bueno, pues todo lo que le puede afectar de una manera o de otra. Y vamos a empezar comentando que Milei ha ganado las elecciones, el peso argentino ha caído, está ahora mismo en los 0,00058 pesos argentinos por euro. Esto significa que un billete de 1.000 pesos argentinos son unos 60 céntimos. Sin embargo, las bolsas han empezado a subir un 17%. Como ha comentado Gonzalo Cañete, que me está acompañando aquí, estratega jefe de TFX Connect, porque está barata y tiene mucho que ofrecer. Pero todo esto yo creo que tiene detrás a Trump y, según tú sabes, tierras raras por ahí. Pero la situación de Argentina no siempre ha sido tan precaria, o no siempre ha estado tan esquilmado el país, ¿verdad? No, exactamente. La historia de Argentina, si la revisamos, lamentablemente desde los 70 principalmente es cuando Argentina se convierte en un país con grandes necesidades financieras. Y claro, con la racha que tuvo con el FMI, los préstamos que se organizaron, hay toda una historia relativa para la audiencia si quiere investigarla, que son los préstamos que se hicieron en los años 70 para todo el continente de Hispanoamérica, y que después se fueron reasignando los rescates financieros, las agendas económicas del FMI y toda la historia. Pero por recapitular, lo que sabemos es que eso ocurre a partir de los 70, desde finales del siglo XIX hasta más o menos entrado los primeros 15, 30 años del siglo XX, Argentina era uno de los países que estaba en las economías top 10. De hecho, hasta 1913, la Belle Époque, la época bella, Argentina estaba, pues desde finales del siglo XIX hasta aquella época, dentro del top 10 de las primeras economías del mundo. Durante las siguientes décadas, además, era un país que era prestatario, era inversor en el extranjero, es decir, no solo no tenía necesidades de financiación, sino que distintos grupos privados argentinos invertían incluso en Europa, en Reino Unido, en España, en el caso de España con préstamo a la deuda española y en el caso de Reino Unido con inversión directa por parte de grupos argentinos en la economía británica. Así que eran prestatarios de fondos de capital para el resto de economías del mundo y por eso, claro, para muchos es una época nostálgica ver un país que, de hecho, de otro modo, si nos ponemos a hablar, como tú decías, ¿no? El interés de Estados Unidos probablemente reside en que conoce la naturaleza y el pasado de Argentina. Argentina no pasa de la noche a la mañana de ser una potencia económica mundial a convertirse en un país como el que vemos hoy en día, con una moneda absolutamente licuada y hundida contra el dólar, si no es simplemente por una serie de políticas y malas praxis que la llevaron a una situación financiera muy complicada y un callejón sin salida. Pero desde el punto de vista material, desde el punto de vista de commodity, Argentina está, según las materias primas que miremos, del top 3 al top 5 de potencias mundiales en recursos. Por ejemplo, en el tema del petróleo, la tenemos como potencialmente una de las mayores reservas del mundo de crudo, se estima, con los yacimientos de Vaca Muerta. Y probablemente, bueno, decías, por ejemplo, el tema de tierras raras. Con minerales que estén enfocados en la industria y, por ejemplo, el litio, que está muy orientado hacia los vehículos eléctricos, las energías verdes y todo lo demás, está dentro de lo que llaman el trío o el top 3 de países con gran potencial minero de litio, entre los que se incluye pues, también, por ejemplo, Chile, y está ahí Argentina junto con ellos. Por lo tanto, hay muchísima riqueza natural en Argentina y probablemente Donald Trump, que es lo que está buscando, que es esto, no nos olvidemos, esto es súper interesante, Alba, y me estoy enrollando mucho, pero es importante, ¿vale? Lo que Putin definió Tómate como tu el Bretton. tiempo, es la entradilla, no llevamos ni 4 minutos y hay que Estamos calentando, pero para que la entender, gente claro, sepa, calentamos, el, calentamos en la el, banda. el malvado Putin hace mucho tiempo dijo que la época de las economías ficticias había terminado. Yo creo que se estaba refiriendo a la teoría monetaria moderna, a que la economía occidental se basa en inyecciones de liquidez constantes para mantener el ciclo y para mantener los activos revalorizados sin que haya correcciones importantes en bolsa, la zombificación de los activos financieros que tenemos en Occidente, que se basan básicamente en ese ciclo de bancos centrales, manteniendo constantemente con una oferta, una demanda, perdón, artificial por dinero fabricado de la nada, esos activos sobrevalorados. Pero si todo se rompiese mañana, si realmente no sirviese de nada, si la teoría monetaria moderna se equivocase y nos llevase a una burbuja gigantesca que quebrase, lo que quedaría de fondo sería quiénes tienen riqueza real, quiénes tienen minerales, quiénes tienen comida, grano, energía. Eso es lo que el malvado Putin definió como el Bretton Woods 3, es decir, que el futuro era de las economías que realmente tenían riqueza real y no de la economía ficticia fabricada por Occidente. Argentina está en el top. Ojo,
Ojo que se Argentina está alto. sorpasan aquí unos a otros los países. Y lo de Maduro con Venezuela, con Trump, que decía, por favor, no, la guerra no, guerra no. Esto lo has visto, Gonzalo, tú lo has tenido que ver. Sí, el desplazamiento que ha hecho también te refieres al Caribe y todo el despliegue militar que ha Sí, hecho. sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Sí, hombre, para muchos es importante. De hecho, acuérdate que un congresista hace poco, uno de los congresistas que apoya a Donald Trump, dijo lo de, en una entrevista que le hicieron en Fox News, dijo, bueno, ¿y por qué no se va a descartar que Venezuela pudiese ser un estado más de Estados Unidos si ellos quisiesen, ¿no? Porque esto lo han dicho mucho, que Canadá podría ser el estado 52 de Estados Unidos si ellos quisiesen. Sí, 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 Donald Trump sí, les sí. dijo, pagáis muchos impuestos. Si os unís a Estados Unidos, yo os pongo menos impuestos. Y Y os unís a Estados Canadá Unidos, también tiene un poquito de ahí petróleo y está, tiene un claro, es que poquito Donald de Trump. tierras raras. ¿Dónde pone el ojo Donald Trump? No quiere que España sea un estado más. No, no lo quiere para España, lo quiere para Canadá, Groenlandia, Venezuela, Argentina. Es lo que Trump dice, bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? Vamos a apadrinar este tipo de naciones que tienen mucha riqueza natural. No es tonto, Donald Trump sabe dónde se está metiendo. Le ponen como un tonto, pero no es tonto. Y bueno, pues eso, para inaugurar el espacio, pues lamentamos el peso argentino cayendo nada más abrir la bolsa. Pero por el tema de la victoria se entiende, pero la bolsa subiendo sí un 17% el Merval. Y bueno, puede tener muchas más subidas. Ya tuvo un arranque bestia, ¿eh? Hace ya tiempo. Hace ya no mucho. Lo puse yo también por redes. Y ahí estaba la foto de Milei con Trump. Esto fue porque decían que iban a apoyar a Argentina, que iban a invertir en Argentina y tuvo un arranque el Merval. Si quieres puedes mirar por ahí el gráfico. Pero bueno, esto es porque estamos en mercado de divisas, son noticias. Todo afecta y todo está ligado. Y aparte de comentar ya esta noticia, tenemos que comentar todo lo del dato del IPC que hemos tenido esta semana pasada, que ha sido el único dato que teníamos en semanas. El mercado tenía hambre y la reacción de las bolsas fue alcista. La reacción del dólar fue bajista, pero se recuperó en lo que fue la jornada y cerró de nuevo atacando resistencia. Y lo tenemos estas semanas, sigue atacando esa resistencia. No sé si quieres comentar algo del dato IPC y luego pasamos, si quieres, al tema de recortes, porque este miércoles se espera recortito. Sí, muy interesante. El miércoles se espera recorte, el dato de IPC salió ligeramente por debajo de lo esperado, es decir, se esperaba, me parece, la cifra anualizada era el 3,1% de inflación estimada de CPI para Estados Unidos para este año. Salió el 3%, es decir, los cálculos nuevos nos muestran un 3% de CPI anualizado. Entonces sale un poco más débil de lo esperado, ¿Y un no sobre 3,8 de qué me suena? Porque el tema de la reacción 3,8. alcista en bolsas era porque se acercaba más al 4 y ya descontaban que va a hacer el recorte. El 3,8 es, yo creo, a lo mejor lo dices por la última tasa que publicaron de crecimiento del Q3 de Estados Unidos, o el Q2, que lo habían corregido al 3,8% de crecimiento. En tasa de inflación, lo que sí es cierto, y esta es la parte interesante, que es la que contaba en el reporte matutino que publico en los directos, es que si tú sigues la inflación, mira, voy a sacarla por aquí en pantalla, la inflación de Estados Unidos ahora la tenemos con el último dato del 3%, el anterior es del 2,9%, el anterior del 2,7%, estamos hablando de cifras anualizadas. Pero si sacamos, por ejemplo, desde, no sé, los últimos 3 años, ¿no? Tengo por aquí desde el 2023. En 2023, fijaos, para enero, no, No perdón, estás junio 2000. compartiendo pantalla. Si quieres la No, no, lo sé, lo compartimos en sé. YouTube. Vale, vale, vale. Lo, Genial. Lo estás lo diciendo sé. para la radio. Vale. Claro, claro, lo estoy diciendo para la radio para que la gente confíe en mí, ¿vale? Sí, sí, En sí. lo La que yo estoy línea, la leyendo en línea. pantalla. En verano 2023, en junio 2023, teníamos una tasa de inflación, un CPI, del 3%. Desde entonces hemos visto que, bueno, subía. En septiembre lo teníamos del 3,7, después volvió a bajar, lo volvíamos a tener el 3,1 en noviembre de 2023. Después llegaba 2024, pues para marzo del 3,5, pero en junio 2024 estaba en el 3. Y después de eso, en septiembre estuvo en el 2,4, pero para finales de 2024 volvíamos a estar en 2,9, en diciembre de 2024. En enero estábamos en el 3% 2025, enero 2025. Entonces, lo que quiero decir con esto es que desde el año 2023 estamos moviéndonos en torno al 3%. No hay nada nuevo. Por eso, una de las claves fundamentales que cabría esperar, y estoy seguro que esto se lo podrían sacar de la manga en cualquier momento la Reserva Federal, sería, mira, vamos a hacer una cosa. El objetivo del 2% de inflación ya no está.
actualizado, ya no es acorde, porque esto ya se dijo en su momento, fue un debate, fue motivo de debate dentro de bancos centrales. ¿Para qué centrarnos con un 2% constantemente? ¿Por qué no asumir que la inflación actual probablemente es del 3% y va a mantenerse en el 3% en el medio plazo? Es decir, aquella época en la que teníamos una inflación del 2% desapareció, vamos a aceptar el 3% como tasa de inflación normalizada y a partir de ahí, si consideramos eso es el paso previo para decir, bueno, pues si esto es normal, recortemos tipos ahora. Es decir, no pasa nada por tener un 3% de inflación. Porque si siguen con el 2%, tendrían que decir por qué van a recortar tipos si la inflación está por encima del objetivo. Y no está bajando la inflación. Es decir, que tengamos una lectura que no ha sido peor de la esperada, que ha sido ligeramente menor que la anterior, no quiere decir que la inflación haya bajado. La inflación estandarizada de Estados Unidos está en torno al 3% de los últimos 2 años. Así que no nos engañemos, no ha cambiado nada. Tenemos la tasa de PCE, que en principio es más fiable y la que utiliza la Reserva Federal esta misma semana. Así que ahí tendremos otra pista. Y por último, el último matiz que hago sobre este tema, para que la audiencia lo sepa, estamos hablando de 2 patas. La Reserva Federal decide tipos sobre, 1, la vía inflación y 2, oficialmente, sobre el papel. La otra, el mercado laboral estadounidense. Digo oficialmente porque en realidad todos sabemos que nos engañan y que están para proteger a Sí, Wall Street. y Es que decir, hay 100.000 nóminas. Uy, se nos ha olvidado contar estas nóminas. perdón, me equivoqué con 1 millón de puestos de Qué trabajo y me interesaba refiero a hoy que era que menos, ¿no? Ah, entonces lo hemos hecho bien. claro. Y además que dices, da igual lo que haga la inflación, da igual lo que haga el mercado laboral, si Wall Street cae fuertemente, la Reserva Federal sale y dice, bueno, pero hemos pensado que vamos a crear un programa de estímulo con Silicon Valley Bank, con la inflación por las nubes, lo que dijeron fue que habría una ventana de liquidez de 100.000 millones. Es decir, hacen excepciones cuando Wall Street lo necesita. Y entonces, las variables que sobre el papel y sobre el manual de economía siguen son el mercado laboral, la tasa de paro, la tasa de crecimiento estadounidense y la inflación. La inflación la sabemos. El mercado laboral no tenemos ni idea. El informe de empleo de septiembre todavía no se ha publicado porque está cerrada la oficina. Por lo tanto, estamos a ciegas ahora mismo sin saber cuál es la situación real del mercado laboral que podría justificar el recorte de tipos. Y van a hacer un recorte de tipos, porque es lo que descuenta el mercado, más de un 95% de probabilidad, sin conocer estos datos. O sea que, bueno, estamos en un terreno muy divertido. Eso es lo que te iba a comentar, que se cree y los expertos creen que la Reserva Federal recortará los tipos en otros 25 puntos básicos este miércoles, ya hoy, a pesar de la disrupción causada por el cierre del gobierno federal. Y tiene una tarea difícil porque la situación del mercado laboral estadounidense justifica claramente la necesidad de bajar los tipos de interés nuevamente, pero los riesgos al alza de la inflación exigen hacerlo con cautela. Antes del cierre federal, antes de que todo el mundo estuviera sin trabajar, se pronosticaban 2 recortes más por parte de la Fed este año, en octubre y en diciembre. Y bueno, de momento pues no ha cambiado nada. Pero claro, dependerá en gran medida de lo que se vaya publicando. Entonces podríamos ver una reacción inusualmente moderada en el dólar, que yo no sé si va a ser un poco la misma que ha tenido el viernes o ya para romper al alza, que esto va a tener consecuencias luego en el resto de pares que ahora te cuento. Sí, hombre, yo creo que una ruptura al alza llegando a los 100 puntos, que insisto, hemos dicho en alguna ocasión, en el largo plazo los 100 puntos parecen ser una resistencia como una catedral porque fueron soporte durante mucho tiempo. Pero un momento al alza en el dólar yo solamente lo vislumbro porque la Reserva Federal sorprenda y no continúa con el recorte de tipos ahora. Y entonces Que pegue un no haya susto. recorte de tipos. Vale. Claro, porque eso yo creo que encarecería bastante el dólar, por descontado. Con esa reacción que tuvo el viernes el dólar, que fue a la baja, libra dólar y euro dólar fueron al alza, pero no tanto. No se movieron tanto. Libra dólar, de hecho, volvió enseguida abajo y es como que está débil. Si quieres pasamos a comentar un poco Reino Unido y libra dólar, porque está débil. No sé cómo la ves tú, si quieres Sí, mirarte el gráfico. sí, no, con Libra lo tengo por aquí, 1,30 y pico. El 1,33, que además lo consideramos casi zona de soporte, depende del time frame que esté utilizando el inversor medio cuando opera con Libra, pero podría ser considerado perfectamente en los últimos meses una zona de soporte, es decir, de lo que llevamos de año, desde la primavera, desde mayo, todo el verano ha sido una zona en la que cada vez que se ha aproximado a 1,33 con algo, 1,34, 1,33 largo, eran zonas de giro y volvía a alzarse la libra contra el dólar. Yo creo que la debilidad que estamos viendo en la libra además viene justificada no solamente porque el dólar esté relativamente fuerte, sino porque además en la libra empezamos a tener bastantes dilemas por delante
que he ido comentando. En cuanto a los datos macro, por ejemplo, me invitan mucho. Hemos publicado esta misma semana precisamente que la inversión en capital, en industria, en investigación y desarrollo en Reino Unido cae a mínimos de 2017, con las últimas lecturas y encuestas realizadas por el organismo filial de Industria y Ingenieros de Reino Unido. No solo eso, tenemos el programa también que tiene que presentar ahora en noviembre. El gobierno británico tiene que presentar una reforma del programa fiscal para ver exactamente cómo van a incrementar los ingresos, disminuir los gastos y reducir así el déficit, porque uno de los miedos que hay, lo hemos explicado aquí ya en alguna ocasión, es tanto las primas de riesgo de los bonos franceses como los británicos estaban inusualmente elevadas y calientes. En realidad, las de Francia y la de Alemania también lo están. Es decir, Francia lo tenemos sobrecalentado, Alemania también, Reino Unido también. En el caso de Reino Unido, lo que dijimos fue que el Banco de Inglaterra rectificó la tasa que tenía de venta, estaba en un QT, en un tapering de 100.000 millones del balance, que hacía que se sobrevendiese bono y por eso se disparase la prima del bono. Lo han reducido a 70.000, el bono, el gilt, el bono británico se ha enfriado un poco con eso. Yo creo que la situación es distinta entre la de Francia y la de Reino Unido y la de Alemania. Francia y Alemania tienen una naturaleza común, que es la Unión Europea, y una crisis importante. Reino Unido se encuentra a caballo entre la Unión Europea y Estados Unidos y eso le puede salvar porque tiene el favor de Estados Unidos en algunos casos. Pero tiene temas pendientes. El ajuste fiscal que tiene el gobierno que presentar todavía determinará si entra inversión en Reino Unido, más inversión o no, o si Reino Unido pierde gas. Pero el Reino Unido no está para nada fuera de riesgos. Francia y Alemania están en problemas graves. Estados Unidos parece que tira porque tenemos una tasa de crecimiento, la última, del 3,8%, pero Reino Unido tiene que decir hacia qué dirección va y lo que diga el gobierno británico puede determinar mucho esto. No eres el único que piensa que no está convencido de que el recorte de tipos aquí se vaya a producir, porque, bueno, a pesar de las buenas noticias del Banco de Inglaterra, lo que dices, del 3,8 que ha remitido al 3,5, que esto ha reavivado la posibilidad de que haya el recorte de tipos, los swaps lo están descontando ya en un 66%, pero lo que tú dices, ojo. Es que, claro, ese es el hay tema. evidencias de que el crecimiento de los precios haya tocado techo. Nos sacan una inflación que es que es el tema, que celebran que la inflación se ha reducido, pero es que Reino Unido sigue estando en el top número uno del G7 en tasa de inflación. Entonces, no, ha salido más baja del 3,8, hemos pasado al 3,5. Ya, y eso significa que van a recortar tipos, de verdad. O sea, ¿crees que con un 3,5 de inflación, siendo el número uno de inflación del G7, va a recortar tipos ahora mismo Reino Unido? Los más conservadores. 66, sí. Por ciento, ¿Ves? sí. Pero, y se equivocaban también, pero es que Alba, Claro. en diciembre de 2023 nos daba un 80 y pico por ciento descontado al mercado, un recorte de hasta en 3 o 4 ocasiones, recorte de tipos en Estados Unidos, empezando por febrero o marzo. No recortaron hasta septiembre. Daba igual lo que el mercado descontase, se equivocaban y acertamos. Y en este caso yo pienso lo mismo. Me parece que es muy difícil creer que el Banco de Inglaterra va, más sabiendo que el gobierno británico está apretándose las pilas y el gobierno británico está tratando de modificar los presupuestos y reducir el déficit, es porque no va a haber ayuda por la vía monetaria, o yo creo que no debería. Entonces el Banco de Inglaterra probablemente no va a mover ficha y por eso el gobierno británico tiene un petardo en el culo, hablando claro, por conseguir hacer buenas cuentas, buenos números que traigan inversión. Si no, la tendría garantizada con el Banco de Inglaterra, que no es amigo del gobierno británico porque las divergencias, las diferencias en estimaciones de crecimiento vienen desde el primer día que entró el gobierno británico el año pasado, en el verano del año pasado, entró el nuevo gobierno británico laborista en el poder y el Banco de Inglaterra ya lanzaba voces de alarma, ya criticaba los programas que tenía el gobierno británico, es decir, no parece que estén muy alineados. Con lo cual nos vendría bien si subiera un poquito el dólar, porque debido a esta debilidad del libra-dólar que se ve un poquito ahí, favorecería cortos libra-dólar. Pero sí. Si no lo hace, no nos queda otra que trabajar largos. Y esos largos, pues al final los tenemos que poner. Yo los pondría en dólar-yen. Si cae el dólar, los pondría en dólar-yen, esos largos. Perdón, me he equivocado. Si cae el dólar, eso arrastraría al USD yen, perdón. El USD yen, disculpa que aquí lo quería ligar, está subiendo porque está cayendo el yen. Y era un poco lo que comentamos de lo de la ministra. Entonces, si no se pueden poner, disculpar aquí que se me ha ido, en libra dólar, el euro dólar tampoco está subiendo muy alegremente. Había como un goteo. No, eso es. Y le costó, llegó a 1,1650 el viernes y perdió rápido el fuelle otra vez. Entonces yo creo que es otro de los. En caso de que sean los cortos dólar, pues para coger unos largos, vamos a tener que ir a mirar Aussie dólar, quizás.
Lo tenemos. Yo no lo veo fácil, ¿eh? Yo te lo digo en serio y Ya, los próximos días no lo veo fácil, ¿eh? Yo te lo digo en serio y los próximos días y ya. los próximos días no lo veo fácil en Forex. Es difícil determinar lo que va a hacer, porque el principal agente es el dólar y porque el resto de monedas. Mira, para empezar, la clave fundamental, participé en una conferencia el sábado en el CDI Investor Day de la CDI Business School y una de las cosas que comenté fue el índice euro, porque lo que tenemos es una situación muy extraña. Tenemos los bonos europeos sobrecalentados, los rendimientos de los bonos están próximos a lo que llegó en 2011-2012, que fue cuando se producían las intervenciones y los rescates financieros, fue una crisis de confianza bancaria. Cotizan prácticamente en zonas muy parecidas, se han aproximado mucho a esas zonas de aquella época, el bono francés, el bono alemán, y el euro sigue súper fuerte. No lo sé, para mí nada de eso cuadra, es imposible. O sea, no puedes tener riesgos en la deuda de los dos principales países que sostienen el euro y el euro como sin descontar ningún tipo de riesgo. Es muy raro. Sí. Así que bueno, lo vamos a ir viendo y yo creo que aquí lo vamos a dejar porque justo esta semana la clave es si tenemos recorte de tipos o no. Así que ya en el programa que viene vamos a ver cómo cierra la semana y cómo ha abierto la siguiente y vamos a ver precisamente estos movimientos, si han sido significativos estos largos en euro-dólar o no, o, o si sí ha roto al alza y se puede trabajar cortos libra-dólar. De momento lo único más así fiable yo metería cortos libra-dólar, un poquito más. Pero vamos a seguir al precio y lo vamos viendo, Gonzalo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. A ti, Alba, un placer estar aquí con vosotros. Vamos viendo el mercado y comentándolo siempre en el Twitter @mdivisa. Sigan a Gonzalo Cañete, es @Gonzalo Canete. Y bueno, yo soy @Alvitamix. Cualquier cosa, nos vemos la semana que viene, Gonzalo. Hasta otra. Hasta pronto, chao, chao.